Buenos días, hoy hemos hablado con Alejandro Cancho, miembro de la Diócesis de Plasencia. Alejandro ha asistido a las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid. Vamos a ver cómo ha sido su experiencia. ¿Cuánta gente asistió desde Extremadura a las Jornadas Mundiales de la Juventud? Pues según nos han comentado los datos principales, alrededor de unas 4.500 personas. De ellas, unas 450 fueron de la diócesis de Plasencia y luego todas las demás unidas con la diócesis de Coria Cáceres y de toda Extremadura, que han ido también personas de forma individual. ¿Cuántas diócesis viajaron desde Extremadura? Coria Cáceres y Plasencia, la diócesis de Plasencia. Los obispos de cada ambas diócesis tengo entendido que se presentaron en los lugares donde estuvieron hospedados los peregrinos de cada diócesis. Por ejemplo, en mi caso, entre Trujillo, la diócesis de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro, el obispo de la diócesis, estuvo en el colegio de Villaverde con nosotros, pues dándonos una catequesis y unos momentos de acogida principal cuando llegamos al colegio. ¿Acogisteis peregrinos antes de viajar a Madrid? Sí, concretamente en Trujillo fue una delegación de coreanos, alrededor de unos 43 coreanos repartidos en Trujillo y los pueblos de la comarca. También, por ejemplo, en Torrecillas de la Tiesa hubo canadienses y en los diferentes pueblos también estuvieron sudamericanos y canadienses, coreanos y americanos. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fueron momentos de acogida principalmente buenos porque no teníamos ni idea de cómo eran las personas de otros países, y con los coreanos nos llevamos muy bien, nos entendíamos a medias como podíamos, con un Span-English y con los gestos, principalmente el lenguaje de signos y el lenguaje de gestos, pero prácticamente nos entendíamos entre unos y otros y fue una experiencia muy bonita. Ellos nos explicaban cómo era su vida allí en Corea, su día a día, sus costumbres, y nosotros pues fuimos explicándoles cómo era nuestro día a día, nuestras costumbres, y nos invitaron allí a Corea por si fuésemos en algún momento, y nosotros también les dijimos que tenían las puertas de Trujillo y las puertas de Extremadura abiertas. ¿Cómo fueron los días en diócesis? Pues los días en la diócesis previos a la JMJ fueron días de preparación, días en los que teníamos que prepararnos tanto interiormente como de forma organizativa para lo que nos esperaba, porque sin duda alguna la Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid este año 2011 ha sido algo increíble, impresionante, desde el día en que llegamos a Madrid hasta el día que nos fuimos, este domingo pasado, que llegamos a Trujillo, por ejemplo, en nuestro caso, a las 12:30. Fueron días de organización porque al ir unas 450 personas de la diócesis de Plasencia que nos juntamos al final, manejar a tantas personas, pues tanto a nivel organizativo como a nivel de protocolos de emergencia, eran cosas muy importantes. Tuvimos la suerte de que la diócesis contó con un gran nivel organizativo. Teníamos nuestras credenciales, nuestros pases de metro y bonobuses para desplazarnos por Madrid libremente. Y gracias a los monitores y a los premonitores, a los niños pequeñitos, que también, a los jóvenes, que también nos ayudaron con la premonitorización, pues estuvimos muy bien organizados y gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué tal fue el viaje? El viaje a Madrid fue intrigante porque, claro, se pasó volando. En autobús tardamos alrededor de unas 3 horas y media, 4, pero fuimos en dos partes. La primera, salimos desde Trujillo y llegamos a Navalmoral, donde toda la diócesis teníamos un encuentro con el obispo don Amadeo y con todas las personas que habían sido acogidas en la diócesis de Plasencia. Después de esa acogida y ese grupo de actividades en el que estuvimos hasta las 10 de la noche aproximadamente, pues todo el convoy de 25 autobuses salieron en dirección a Madrid, donde se juntaron con todos los demás de Extremadura, que fueron alrededor de 54. Éramos un gran convoy de toda la delegación extremeña llegando a Madrid. Descríbeme cuáles fueron las sensaciones que sentisteis nada más llegar a Madrid. Cuando llegamos a Madrid sentimos, pues, lo primero, cansancio, sin duda alguna, porque llegábamos después de un viaje agotador, pero con la fuerza y la energía de que al día siguiente ya comenzaba nuestra vida dentro de las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, y eran días preparatorios con catequesis y actividades religiosas previas a la llegada del Papa, de su santidad, que llegó el jueves. Nosotros ya el martes nos levantamos con muchas ganas de trabajar, estuvieron explicándonos todo el contenido de la mochila del peregrino, todos los libros que nos dieron, todos los catecumenados, los catecismos, el rosario que nos dieron también, que tuvimos la oportunidad de que luego fuese bendecido por su santidad en la vigilia y en la misa mayor. Y los momentos principales de la JMJ, sin duda alguna, la vigilia. Fue un momento muy sobrecogedor cuando comenzó a llover
que aunque algunas personas que no crean en esta vigilia y no crean en la JMJ hayan dicho que duró 15 minutos la tormenta, fueron más de 1 hora y media o 2 de tormenta. Y claro, aguantarlo tuvimos una fuerza de voluntad muy buena, porque cuando el Santo Padre se levantó, abrió los brazos y dijo, estoy con todos vosotros, todos los jóvenes, a mí desde luego me entraron ganas de llorar y me sobrecogí. Porque claro, al ver que el Papa se está levantando en un momento de, podemos llamarlo emergencia, porque no estaba preparado que iba a llover. Y claro, ¿quién nos iba a decir que a las 4 de la tarde teníamos 43 grados y a las 9 de la noche, 10 de la noche, ya comenzaba una tormenta que se quedó el cielo negro? Pero fue un momento precioso de la vigilia. Yo que lo seguía con los cascos de la radio, te ibas enterando de todo lo que pasaba en el escenario, cuando ese momento también importante, que fue cuando la custodia de Arce tuvo un pequeño incidente que por poco se cae y tuvieron los bomberos que ir enseguida a recogerla, pues fueron momentos muy buenos, sin duda alguna, y en la exposición del Santísimo fue la mejor. Y otro momento que me encantó fue cuando estuve en primera fila a la hora de la llegada del Santo Padre el jueves por la tarde. ¿Qué actividades habéis realizado aparte de las que me has contado? Pues cuando llegábamos al colegio, con la diócesis teníamos actividades dentro del colegio, es decir, dentro en el recinto privado. Estuvimos hospedados en el Colegio Nuevo Centro en Villaverde Alto. Y las actividades principales pues eran ratos de comunicación en grupo con los monitores, ratos de catequesis, ratos de oración, también tuvimos exposición del Santísimo con una previa hora santa. Y actividades como juegos, también teníamos actividades lúdicas y luego extraoficiales, es decir, fuera ya del colegio y metiéndonos dentro de la que es la originalidad de la Jornada Mundial de los Jóvenes, teníamos catequesis, asistimos a algunas, varias, por ejemplo, también hubo muy buena que fue la que impartió el obispo de Granada en una de las parroquias de la calle San Bernardo en Madrid. Y otras actividades pues fueron la de prácticamente comunicación con otros peregrinos y el diálogo único entre peregrinos de distintas diócesis y distintos lugares, que era sin duda alguna el mensaje de todos unidos con una misma fe. ¿Qué tal os han acogido en Madrid? Muy bien, muy bien. A nivel organizativo ha sido una organización perfecta. Ha habido más de 300.000 voluntarios. Los voluntarios estaban totalmente cualificados porque, claro, había voluntarios desde los españoles que se encargaban, los de aquí, de nuestro país, a dirigir lo que eran las calles, la organización de las calles, la emergencia, y etcétera. Y luego estaban también, por ejemplo, si mal no recuerdo, pues había voluntarios brasileños, italianos, alemanes, americanos, ingleses, franceses, cada uno con una pequeña pegatina o algo acreditativo que valiese para que los demás de sus países de orígenes supiesen a dónde dirigirse en caso de cualquier tipo de problema. ¿Cómo definirías la experiencia que acabas de vivir? Inolvidable, impresionante, única, y sin duda alguna yo desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que se vayan preparando para dentro de 2 años a Río de Janeiro, porque es una experiencia que la recomiendo a nivel personal. Me ha encantado, porque nosotros cuando lo vemos en la televisión decimos, madre, cuánta gente, qué locura ponerse ahí a las 4 de la tarde con 43 grados, que fue lo que más nos dolió, porque estábamos cada 15 minutos refrescándonos con agua, etcétera. Pero es una experiencia única y que hay que vivirla. Y si tienes la oportunidad de intentar siempre meterte en la primera fila para ver al Santo Padre de cerca, a mí se me sobrecogió el corazón mucho. ¿Crees que la juventud extremeña es una juventud de valores? Sí, sin duda alguna. Gracias a Dios Extremadura cuenta con una buena juventud, una juventud religiosa, una juventud que está preparada para asistir a este tipo de actos y una juventud que tiene el verdadero sentimiento de la fe en Jesucristo. La juventud que no tiene valores, ¿qué mensaje le harías llegar? Hombre, cada uno tiene sus opiniones, estamos ya en un estado democrático y con libertad de opinión, pero pienso que una persona que, por ejemplo, las personas del 15M que estaban en contra, que hicieron una manifestación antipapa y eso, creo que cada uno puede pensar lo que piense, pero que respeten siempre al otro ciudadano. Porque nosotros, gracias a Dios, nuestra delegación en ningún momento tuvo contacto directo con el 11M, pero sí hubo gente que fue por independiente que sí lo tuvieron, pero gracias a Dios no hubo ningún incidente. Cierto es que nosotros cuando nos despedíamos ya del día de la llegada del Papa, nos seguíamos por Twitter y por Facebook que miembros del 15M se estaban agrediendo e insultando a un grupo de australianas que rezaban el rosario de rodillas en la Plaza del Sol.
Creo que eso ya es pasarse, porque una persona puede estar rezando en la Plaza del Sol, en la Plaza de Colón, en la Plaza de Cibeles, donde le dé la gana al rosario, porque estamos en un país libre. Nosotros no nos hemos metido nunca con el 15M. Nosotros simplemente respetamos que cada uno tiene nuestra libertad y que, por favor, pues igual que nosotros hemos respetado y hemos estado con la boca cerrada, que ellos también lo mantengan. Y gracias a Dios, sin contar ese incidente, creo que no ha habido así importantes, sin contar la manifestación antipapa también, pero incidentes graves no ha habido ninguno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta otra.